Nos complace en presentar a nuestro amado pastor y profesor Rodrigo Soto, quien lo conozco hace mucho tiempo atrás. Él tal vez no se acuerda, pero yo tengo que traerle a la memoria que siendo un estudiante del Centro de Estudios Teológicos y él siendo mi profesor, un día él me llamó a mí y a Hernán Sandoval me llamó y nos profetizó. Y fue una profecía que he visto cumplida en Hernán y se está cumpliendo en mí también. No solamente experimentamos teología, experimentamos vida del Espíritu en el Instituto Bíblico. Y el pastor Rodrigo Soto es un hombre de fuego, un hombre del Espíritu, y por eso está con nosotros acá en Generación Encendida en Jesucristo. Le recibimos con un caluroso aplauso al pastor Rodrigo Soto Jeffy. Aquí hay varios estudiantes que han sido parte de sus enseñanzas. Sean todos muy bendecidos en el nombre del Señor. Para mí es un gozo estar junto a ustedes en esta oportunidad y también he gozado y disfrutado de la bendición de conocer a algunos de ustedes que compartieron conmigo a través de Zoom, pero otra cosa es conocernos en vivo y en directo. Y como ya me presentó mi querido Sergio, sí nos conocemos desde hace algún tiempo, yo creo que desde el 2007 más o menos. Y el Señor es quien vincula nuestras vidas, y siempre que el Señor nos permite conocernos con diferentes personas es porque Dios tiene un propósito, y el estar aquí me permite ver lo que el Señor está haciendo a través de su vida, a través de su familia, a través de su matrimonio y también a través de la iglesia. Quisiera sin mayor preámbulo invitarlos a que busquen en sus Biblias en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel. Ahora su Biblia en la mitad, le va a salir en Salmos o en Isaías. Comienza hacia la derecha, corres un poquito y va a llegar al tiro. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y capítulo 2. Y para quienes creen que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, es monopolio del Nuevo Testamento, tengo que decirles que están completamente equivocados. Porque el Nuevo Testamento de nuevo no tiene nada. Porque todo lo que aparece en el Nuevo ya está en el Antiguo, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Por esa razón, porque el Señor siempre es igual, es que nosotros podemos confiar en Él, porque Él no cambia. Por eso es que Él es fiel y nosotros podemos confiar. El asunto está en que usted y yo le conozcamos. Por esa razón, quiero invitarlos a que busquen aquí, en el libro de Ezequiel, capítulo número 2. Voy a intentar leer, porque desde el 2007 que conocí al pastor Sergio, hasta ahora necesito lentes, pero voy a hacer como que no los necesito. Bien, dice la palabra del Señor. Ezequiel capítulo 2, a partir del versículo número 1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies. Y esa misma voz le dijo, y hablaré contigo. ¿Y qué ocurrió? Le habló, porque eso es lo que dice el versículo número 2. Y luego que me habló, atento, entró el Espíritu. ¿Dónde? En mí. ¿Y qué más ocurrió? Y me afirmó sobre mis pies. ¿Y qué pudo ocurrir entonces? Oí al que me hablaba. Y esta es la voz que le habló y dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío. Sí, esa voz siempre envía. ¿A dónde? A hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Es que sí, son como un pedernal tremendamente duro. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y ahora un punto suspensivo hasta llegar al capítulo número 3, porque eso, si eso ya era poderoso, vamos al capítulo 3, versículo 12. Porque es largo este encuentro del Señor con Ezequiel. Llega hasta el capítulo 4. En el capítulo 3, versículo 12, continúa aquí interactuando Ezequiel con el Señor y dice, versículo 12, después de que oyó esta voz, después que esta voz
permitió que oiga un mensaje, entró el Espíritu en él, pudo comprender lo que el Señor le decía, el Señor le está llamando, el Señor le está enviando. Y dice, por si fuera poco, en el versículo 12, ¿qué es eso? ¡Qué locura! Y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué glorioso! Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes, dice, que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Y dice nuevamente el versículo 14: me levantó pues el Espíritu, y ya no solamente entró en él, ya no solamente lo levantó, y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Amén. Cierren sus ojos, oramos al Señor. Padre eterno, damos gracias a tu nombre por estar en este lugar. Gracias, Señor, porque entendemos que es tu propósito y es tu voluntad que nosotros estemos aquí. Y sabemos que tu voluntad es buena, sabemos que tu voluntad es santa, sabemos que es perfecta y sobre todas las cosas sabemos que esta bondad gloriosa se manifiesta poderosamente porque nos permites encontrarnos contigo a través de tu palabra que nos habla, tu palabra que nos ilumina, por el poder de tu Espíritu, Señor, que nos revela a Cristo, Señor, y podemos permitir, Señor, por un momento que nuestros ojos espirituales se abran, todo nuestro ser espiritual se despierte, y así como Ezequiel, amado Señor, encontrarnos en la misma dimensión de tu gloria. Dios Todopoderoso, henos aquí como Ezequiel tu siervo, Señor. Solamente te pedimos que ilumines nuestra mente, que nos ayudes, Señor, en este instante para que todo nuestro ser se conecte contigo y podamos recibir de ti el manantial de vida, de espíritu, Señor, que tú derramas sobre nosotros para edificación de nuestras vidas, para llenarnos de tu gracia bendita y para enviarnos, Señor, a este mundo que necesita oír tu voz, Señor. Y sabemos que así será, porque lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Así será. Gracias, Señor. Bien, la verdad, como ya les decía, es que hablar de algo nuevo en el contexto del Nuevo Testamento es casi como un poquito engañoso. Por lo tanto, casi todo lo que aparece en el Nuevo Testamento nosotros lo comprendemos mucho mejor cuando acudimos en el Antiguo. Y a mí me encanta este profeta, es mi profeta favorito, ¿qué quieren que les diga? De todo el Antiguo Testamento, este es mi profeta favorito. ¿Y por qué? Porque el hombre es no solamente muy pentecostal, sino que a diferencia de otros profetas, si ustedes leen el texto que tiene apenas 48 capítulos, en comparación con Jeremías que tiene 52, o Isaías que tiene 66, este texto que se ve un poquito más breve que los otros, usted comienza a leerlo y le cuesta tratar de imaginar lo que este hombre está contando. Porque resulta que mucho de lo que aparece aquí en la profecía de Ezequiel no es simplemente que Dios le habló, le comunicó un mensaje y él viene a la gente y repite lo que Dios le dijo. No, casi todo lo que aparece en estos 48 capítulos son visión de Dios. Pero no son visiones de Dios como las que tuvo Habacuc, como las que tuvo Sofonía, algo así como que el Señor lo pone frente a una pantalla y el Señor le muestra y él está como un espectador viendo lo que el Señor le muestra. No, no es ese tipo de visión la cual experimenta Ezequiel, sino que el Señor le permite entrar a la dimensión espiritual y todo lo que él describe lo está viendo, lo está tocando, está interactuando. Por esa razón es que a la gran mayoría de la gente le cuesta interpretar esto. Ahora, a mí me impresiona y me gusta mucho porque creo que la profecía de Ezequiel en el contexto en que se da es una palabra pertinente para nosotros. Porque, ¿sabe usted que, tal como dicen las estadísticas a nivel mundial, parece ser que dentro de todas las enfermedades que están afectando a los seres humanos, la que está multiplicándose casi como una pandemia es la salud mental? ¿Sabían ustedes? Las enfermedades mentales se están multiplicando, pero en forma exponencial. Así que los psicólogos, psiquiatras y neurólogos
tienen mucho trabajo y están ganando dinero. Así que si alguien está pensando que estudiar, el Espíritu le está hablando. Pero, dentro de todas las estadísticas, y ya que parece ser que el asunto está tan mal, ¿saben ustedes que este bendito país donde usted y yo vivimos es el que está más afectado? Y parece ser que aquí en este país tenemos a la gente más demente, la gente más desquiciada, la gente más rayata aquí, en este país. Y de cada 10 personas, ¿saben cuántas están más o menos así, pero necesitando una terapia urgente? Por lo menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6. ¿Quiénes son? Dios sabe. Pero el asunto está, amados míos, en que parece ser que esto que está ocurriendo en nuestra mente es nada más que la reconstrucción o nuestra reacción frente a este mundo en el cual ustedes y yo vivimos. Y no quiero mirar ni para el oriente cercano, no quiero mirar lo que está ocurriendo en África, no quiero ver lo que está ocurriendo en Europa, simplemente quiero centrarnos en lo que está ocurriendo en nuestro país. Y da la impresión de que para mucha gente la vida que han vivido y experimentado se le está cayendo a pedazos. Lo que algunos vivían como una cosa muy linda, como una cosa muy hermosa hace 6 años, hoy día ya no es igual. Y para mucha gente tratan de recordar dónde estaban hace 6 años. La vida que tenían hace 6 años. Y para muchos era más linda, era más hermosa. Parece que todo estaba bien, parece que teníamos el control. Parece que todos lo disfrutamos. ¿Y qué ocurrió? Parece que todos los días la vida que nosotros conocemos se está cayendo pedazo a pedazo. Ahora nosotros somos parte de la sociedad. Así que es imposible que usted no se vea afectado por lo que ocurre en esta sociedad. Es imposible que usted no se vea afectado en lo psicológico, en lo emocional, en lo laboral, en lo financiero, en lo político, en todo, en lo administrativo. Es imposible que esto no nos afecte. Sin embargo, debo decirles algo. Cuando parece que todo el mundo se está cayendo a pedazos, ¿y por qué no se ha caído? Porque más que algo, hay alguien que lo sostiene. Hay alguien que lo sostiene. Y ese alguien que lo sostiene no solamente está lleno de poder, sino que tiene un plan perfecto, un plan poderoso y un plan que se va a ejecutar. Ahora, en ese plan, y entendiendo eso, parece ser que lo que usted y yo entendemos como aspectos de la vida que se nos están destruyendo y cayendo a pedazos, le quiero contar un pequeño secreto. En la palabra del Señor, lo que muchas veces dice acerca de nuestro Dios es que nuestro Dios Todopoderoso, ¿saben que es un experto en reingeniería? Repito, nuestro Dios es todopoderoso en los proyectos de reingeniería. ¿Y qué cosa es eso? ¿Botarlo todo? ¿Destruirlo todo? ¿Para qué? Para reconstruirlo. ¿Y cómo va a quedar en esta reconstrucción? Bueno, sobremanera bueno, sí. Y qué bueno que usted esté aplaudiendo, porque tengo una muy buena noticia para usted. Si es que hay algún aspecto de su vida, yo no sé cuál sea, pero todos tenemos un lado que está bastante debilucho. Lo que quiero decirle en el nombre del Señor es que en aquello que hoy día se ve como su tremenda debilidad y como su problema, en el nombre del Señor, esa es la puerta de su bendición. ¿Por qué? Porque en aquello que parece que se está cayendo a pedazos, el Señor lo va a hacer de nuevo. Pero ahora sí va a quedar súper bien. Algo de eso es lo que le ocurre aquí a nuestro querido Ezequiel. Espero no pasarme. Bueno, voy a llegar hasta donde pueda. Bueno, algo le ocurre a nuestro querido Ezequiel. Tiene una experiencia con el Espíritu de Dios. Pero resulta que, como ya les decía, para poder entender a Dios, para poder entender el Espíritu de Dios, no solamente tenemos que acudir al nuevo, tenemos que acudir a toda la palabra del Señor. Y si usted ha traído su Biblia, ¿alguien trajo su Biblia en papel? A ver, levanten. Quiero ver Biblias en papel. Biblias en papel. Eso, levántela con orgullo. Porque antiguamente los cristianos iban hacia la iglesia con la Biblia, que se notara, sí, estoy orgulloso, soy cristiano. Gracias, bájenla. Para todos los que trajeron su Biblia en papel hay una doble bendición del Señor hoy día para ustedes. Recíbanla. Bueno, para los que han traído su Biblia en papel y para los que tienen teléfono, vayan al capítulo número 1 de Génesis. Capítulo número 1 de Génesis. Simplemente como una cosa media.
aquí pintoresca para entretenerlos un poco y que no se aburran ahí y le den uso a su Biblia. En el capítulo 1 de Génesis, voy a leer los primeros 2 versículos, bueno, los primeros 3, dice así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada. ¿Qué más? Vacía. ¿Y qué más? Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre las aguas. ¿Y qué ocurrió después? Versículo 3. Y dijo Dios, ¿qué cosa? Sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Fue la luz. Ya, Génesis 1, los primeros 3 versículos. Vamos al libro del Apocalipsis, al último capítulo. El último capítulo de Apocalipsis es el capítulo 22. Pero yo quiero leer solamente el versículo 17. Si lo tiene ahí, va a recibir una triple bendición hoy día. Ya llevan 2, ya llevan 3. Leo el capítulo 22 de Apocalipsis en el versículo 17 que dice así. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. ¿Cuántos sedientos hay aquí hoy? Claro, por eso el pastor está tan impactado. ¿Y esta gente por qué vino? Porque están sedientos del Señor. Dice, y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y sigue el resto del texto. ¿Qué es lo único que quiero mencionarles acerca del Espíritu? ¿Qué es lo primero que leí? Génesis, y capítulo 1, versículo, hasta el 3, hasta el 3. ¿Qué otro libro leí? Apocalipsis. ¿Cuál capítulo? El último capítulo. Ya. A ver, saquemos conclusiones. Piense. La palabra del Señor tiene que hacernos pensar. Esto quiere decir entonces que el Espíritu del Señor ha estado desde siempre. Siempre. Desde siempre. ¿Desde cuándo? Antes. Desde antes de la creación. Desde antes de la creación. Entonces, entendiendo esto, amados míos, que el Dios Todopoderoso, nuestro Dios, es un Dios inexperto, como ya les dije, en reingeniería. Y para muchos que tienen algún aspecto de su vida bastante dinamitado y como que se está cayendo a pedazos, y yo les dije que el Señor tiene un plan para rehacerlo, y aquí en esta oportunidad, si lo dejamos que Él lo haga, va a quedar súper bien. ¿Cómo actúa el Señor? ¿Cómo interviene? Entre otras cosas, por medio de su Espíritu. Así que en estos breves minutos que ya me van quedando, porque ya he hablado mucho, simplemente quiero compartirles 3 elementos claves. 3 elementos claves para entender cómo y por qué es que el Espíritu Santo reconstruye nuestra vida. ¿Lo quieren conocer o no? Yo voy a compartir uno solo. El primero. ¿Saben ustedes que el Espíritu del Señor, dentro de los elementos que puedo compartir en los pocos minutos que tengo, el primero es, está basado en el capítulo 1 de Génesis, versículo 2, y como decían algunos antiguos coritos pentecostales, y el Espíritu de Dios se movía. Repito, y el Espíritu de Dios se movía. ¿Saben algo importante acerca del Espíritu del Señor? ¿Qué es lo que hace? No solamente se mueve. ¿Qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Nos mueve. Repito, el Espíritu de Dios nos mueve. Por lo tanto, si usted es de esas personas que les gusta tener todo allí ordenado, el control, las cosas, las sillas ahí, porque sabe que eso le da seguridad, le tengo una mala noticia. El Señor se las va a mover. Si alguno está conforme en ese barrio donde llegó, ¡qué bendición, mis vecinos! Si llega un momento que tiene que cambiarse de ese barrio, no se asuste, no llore, no sea menso. ¿Quién está actuando allí? El Señor. ¿Quién está interviniendo y queriendo afectar su vida? El Espíritu de Dios. ¿Y qué está haciendo? Lo estamos viendo. No tenemos que tener miedo al movimiento del Señor. Una iglesia llena del Espíritu de Dios es una iglesia que se mueve. Repito,
Una iglesia llena del Espíritu de Dios es una iglesia que se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Por esa razón, cuando Ezequiel tiene esta experiencia con el Espíritu Santo, lo toma, lo tira, lo levanta, lo estruja y finalmente lo envía. Lo envía. Claro, eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Así que si alguno quiere sentir el Espíritu de Dios aquí, sentir el gozo y viene al poder de Dios, el Señor viene aquí como para recargar su batería, pero el Señor lo va y lo va a mover. El Señor lo va a mover, el Señor lo va a enviar, el Señor lo va a mover, el Señor lo va a enviar. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Pero en este movimiento quiero compartirle algo también basado aquí en el capítulo número 1, en el versículo 2 que dijimos, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Bueno, para algunos pocos que han estudiado conmigo en el Instituto Bíblico, saben que en ese versículo, literalmente el texto nos dice se movía, dice revoloteaba. El Espíritu de Dios revoloteaba. ¿Y cuál es la idea? Ese revolotear que aparece allí en la palabra del Señor, en la Biblia por lo menos aparece solamente como 2 veces. Pero no es un revolotear de cualquier ave, es el revolotear de mamá águila. Mamá águila revoloteando. ¿Y qué es lo que hace mamá águila cuando está revoloteando? Está viendo sus polluelos que están en el huevito y el huevito está a punto de eclosionar allí. Romperse el huevito, que sale el pollito. Entonces, ¿qué hace mamá águila ahí revoloteando? No solamente está mirando allí a su polluelo y la vida que viene, tiene un pico muy, muy peligroso y también tiene garras. Entonces, ¿qué hace mamá águila ahí revoloteando? También está protegiendo. Esto nos indica que todo aquello que Dios hace, y sea donde sea que el Señor a usted y a mí nos esté moviendo, el bendito Espíritu de Dios nos está protegiendo, está con nosotros. El Señor siempre está allí en el proceso. El Señor no comienza una cosa y después nos deja solo abandonados. Eso no existe, eso no es verdad. Para nosotros que a veces somos muy brutos y de repente comenzamos a hacer esa estúpida oración: Señor, ¿por qué parece que estoy solo? Ven, Señor, ¿por qué me deja? ¿Cómo el Señor me va a dejar? ¿Qué estupidez más grande? Como si el Señor quisiera dejarme. El tarado que se alejó de Dios fui yo. Yo. El Señor no se aleja de lo suyo. El Señor está ahí. Soy yo el que debe abrir los ojos en lugar de empezar a pedirme: Señor, abre los ojos. Dios está allí. Dios te está protegiendo. Dios quiere guiar el proceso. Dios lo va a reconstruir. Dios está mirando. Dios está atento. El Señor tiene cuidado. Y es importante decir esto en el contexto de Ezequiel porque, miren, no me gusta hablar mal de la gente ni contar cosas íntimas, pero les voy a contar algo de Ezequiel. El pobre Ezequiel, es que después dicen que uno anda pelando, entonces. Miren, Ezequiel está viviendo aquí en Babilonia, pero él no llegó de turista, llegó con otra visa de esclavo. ¿Y cómo llegó? Nabucodonosor lo trajo. Llegó relativamente muchacho, pero este es un hombre bastante frustrado porque resulta que él desde niño, porque él pertenece a una familia sacerdotal, lo prepararon para ministrar. Yo creo que todos los días iba ahí al centro de estudios teológicos sacerdotales y aprendía todo lo que debía comprender para un sacerdote. Pero la desgracia más grande de su vida es que resulta que él podía ministrar como sacerdote ¿dónde? En Jerusalén y en el templo del Señor. Pero al tipo lo sacaron y lo llevaron a otro lado, a miles de kilómetros, a una tierra impura, a una tierra maldita. O sea, es un pobre infeliz, desgraciado, frustrado, porque toda la vida se preparó para ser sacerdote y ahora está ahí en el bolsillo, no sé qué miércoles hacer. Discúlpeme que hablo flight yo. Y está ahí el hombre. Y está amargado como todo el resto de la gente. Y no solamente está amargado, se siente culpable, porque resulta que si el Señor lo tomó y lo mandó para allá, es porque algo no estuvo bien. Algo hicieron mal. Y uno a veces medio pillo con el Señor, algo parece que estuvo mal. No, si usted y yo sabemos lo que hicimos mal, al Señor no lo vamos a engañar, mucho menos al Espíritu de Dios. Y eso es importante. Al Espíritu de Dios usted y yo no lo podemos engañar, no le podemos mentir. Tenemos que ser transparentes, porque Dios es transparente con nosotros.
Y aquí está el pobre Ezequiel, frustrado, amargado, sintiéndose culpable. Todavía le quedan tantos años para vivir en esta tierra. Un desconocido, no conoce ni a los vecinos, está llegado ahí, tiene que construir su casa. Al menos le dieron un terreno. Nunca más va a ministrar al Señor porque él nunca más va a ser sacerdote, va a morir allí. Y cuando él piensa que todo está perdido, un día, cuenta la palabra del Señor en el capítulo número 1, que él sale, yo creo que frustrado, sin tener mucho propósito ni objetivo en la vida, sale a caminar, como los prisioneros ahí, pateando piedra. Y de repente, porque resulta que allí la tierra no era como aquí, que hay cerros, montes, montañas y cordillera. Babilonia estaba en un lugar completamente plano, es una cosa que nosotros no nos podríamos imaginar. Los únicos que podrían aquí presentes entender algo más o menos son los que han viajado a Argentina y conocen la Pampa, una cosa plana, inmensa. Y ahí estaba Ezequiel, amargado, mirando hacia abajo y por un momento mira hacia arriba. Y ve una cosa rara, ve una nube. Y es raro porque las nubes nunca andan en solitario, las nubes, andan así como en rebaños de nubes. Pero esta era una sola. Otra cosa rara, ahí en Babilonia no llueve. Por eso la gente se alimentaba del agua de los ríos, particularmente del Éufrates, donde estaba Babilonia. Y esto ya era raro, porque él había visto nubes en Jerusalén. Allí llovía, pero acá no. Y vi una nube que se va acercando. Y de lejos, como resulta que la tierra es plana, porque él perdió la noción de la distancia, en principio se veía como una cosa muy pequeña, pero después es enorme, es gigantesca. Y resulta que cuando viene esa nube, él comienza a huir. Pero resulta que la nube lo sigue. Y resulta que de repente la nube está encima de él. Y él se sienta ahí en medio de ese pueblo pegador. Y a lo mejor dijo, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a caer un rayo del cielo. ¿Y saben lo que experimenta ahí Ezequiel? La gloria de Dios. La gloria del Señor que él creía que estaba solamente en el templo de Jerusalén. Y resulta que aquí, es cierto que su pueblo estaba castigado, es cierto que habían hecho torpeza, es cierto que habían pecado, pero el Señor los trajo aquí ¿para qué? Para pulverizarlos. Y después de pulverizarlos bien, comenzar a formarlos de nuevo. Y eso es lo que le ocurre aquí a Ezequiel. Eso es lo que le ocurre a Ezequiel. Y aquí él queda sorprendido porque ve que la gloria del Señor, que él creía que solamente estaba en el santo lugar del templo, la gloria del Señor está con su pueblo. La gloria del Señor siempre está con su pueblo. El Señor mandó lejos a su pueblo, pero el Señor está con ellos. ¿Están castigados? Sí, dice el Señor, pero yo estoy aquí contigo en tu castigo. Y tú estás aquí sin casa y el Señor le dice a su pueblo y Ezequiel, mira flaco, yo también estoy sin casa, estoy sin templo acá, pero estoy con ustedes. ¿Qué onda? ¿Qué? No vamos a hacer problema, ¿por qué? Y aquí es cuando tiene una gloriosa y tremenda visión, que no la voy a leer entera porque esto no es clase de Ezequiel, esto no es Profetas Mayores 2, esto es simplemente una predicación que ya me quedan como 20 minutos. Y lo que quiero decirles es que en ese momento él ve unos seres vivientes, ve un montón de cosas. Y antes de este capítulo 2 que leí inicialmente, en el capítulo 1, frente a tanta gloria, ¿saben lo que le ocurre al pobre Ezequiel? Si usted lee en su Biblia, dice, y Ezequiel se postró. No se postró. Frente a la gloria del Señor, frente a esa tremenda gloria de Dios, se murió. O sea, eso no es postrarse, eso es caerse muerto. Y lo que yo leí en el capítulo número 2 es que después que él está muerto, entra el espíritu en él, ¿y qué es lo que hace? O sea, y no solamente lo está levantando, yo creo que el hombre se murió, o sea que le está dando como una vida nueva, no sé si entiende, no sé si lo ve como medio neotestamentario esa cosa. Y viene vida en él, una nueva vida. Y allí cuando está frente al Señor, frente a la gloria, y el Espíritu del Señor solamente lo puede sostener delante de la presencia de gloria de Dios. Miren lo tremendamente poderoso que es cuando alguien está lleno del Espíritu de Dios. Puede estar delante de la presencia de la gloria de Dios y puede
Oír a Dios. ¿Ha oído usted últimamente a Dios? Pero en serio. No esa burra que dicen algunos predicadores. Oh, y yo antes de venir para acá, cuando venía en el metro, el Señor me dijo. No, el Señor no le dijo nada, es puro chamullo. Sí, pues es un recurso que usan algunos predicadores, en serio. ¿Últimamente he escuchado la voz de Dios? Y parece que estaba aquí, cri. Y eso es terrible. Eso es terrible. Porque resulta que el Señor no solamente quiere llenarnos de su presencia y de su gloria, el Señor quiere que nosotros le escuchemos. El Señor nos vuelve a dar una nueva vida. No una nueva oportunidad. Dios nos da nuevas oportunidades. Dios da nueva vida. Dios da nueva vida. Una vida gloriosa, una vida poderosa, una vida en su presencia, un nuevo proyecto, algo mejor, algo más poderoso. Y Dios te toma y te levanta. Y eso es lo que está haciendo con Él. Y aquí el Señor comienza a darle una tremendísima tarea. Y resulta que allí, dentro de todos los exiliados en Babilonia, el único que ellos toman como profeta fue este. Y el Señor le dice: oye, flaco, si aquí es cierto que no puedes ministrar como sacerdote porque aquí no hay templo, pero como profeta, la credencial de profeta te sirve para todo. Y desde ese momento se transforma en su profeta. Un segundo elemento clave del Espíritu de Dios que reconstruye nuestra vida, ya les dije, el primero era que el Espíritu ya, entonces movimiento, ese primer principio clave, movimiento. Y como dicen algunos predicadores, a ver, repita conmigo, movimiento. No, pues si era en serio, a ver de nuevo, repita conmigo, movimiento. Ya, graben esa cuña ahí y la suelten. Segundo principio, vida. Vida. El Espíritu, cuando está en alguien, ¿qué es lo que produce? ¿Solamente gozo, solamente alegría? Oye, acá en el culto. No, si el Espíritu Santo del Señor es solamente para eso, me sirve re poco. Tendría que estar en culto yo todos los días. Y no se puede, en algún momento tengo que comer, tengo que trabajar, tengo que dormir. Pero resulta que el Espíritu bendito de Dios da vida, porque como comenzamos leyendo aquí en el capítulo número 1 del libro de Génesis, ¿qué es lo que comienza allí? La creación. Como ya le dije, el Espíritu de Dios no solamente supervigilando todo, sino que protegiendo todo, observando todo. Y cuando usted lee allí la creación, ¿sabe lo que se ve? Como todo va quedando ubicado en forma perfecta, ordenada. Todo se ve hermoso. Eso es lo que ocurre cuando usted deja que el bendito Espíritu de Dios comienza a reconstruirnos. Deje que el Señor ordene los muebles de su casa interna y de su corazón. Deje que el Señor tome el control. El Señor es a veces como cuando alguno los visita a la suegra y alguna gente va a trabajar y después cuando llega a la casa desconoce la casa. ¿Por qué? Porque la suegra movió todos los muebles. ¿Y qué hizo la señora? Dejó la casa armada a su medida, a su pinta. ¿Por qué? Bueno, cuando usted vea eso, asústese porque resulta que la señora tiene la intención de quedarse. ¿Sabe la intención y el plan del Espíritu de Dios? No quiere visitarlo. Quiere morar en nosotros. Entonces dice el Señor: a ver, viejito, dame la llave, a ver. Es que todavía no he sacado una copia. No importa, dame la llave. ¿Y por qué? El dueño soy yo. Así que estos muebles los vas a sacar. Esto lo vas a ordenar. Por fin vamos a pintar la casa. Ese vidrio trizado que está ahí, por fin lo vamos a cambiar. Esa llave que gotea, que lleva... ¿Cuánto tiempo que todavía está goteando? ¿Tienen esa bendita llave que está goteando en la casa, no? Y lleva tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene esa podrida silla que cuando usted se siente como que cogía y siempre ha dicho uno de estos días? ¿Tienen esas tonteras de silla? Imagínense lo que tenemos dentro del corazón. Algo mucho más delicado. Y el Señor dice: no, por fin vamos a arreglar eso. ¿Oíste? Por fin lo vamos a arreglar. Porque yo quiero vivir aquí. Y yo vivo en lugares que son lindos, que son hermosos. ¿Y por qué dice el bendito Espíritu de Dios? Porque lo va a llenar de la gloria de Dios.
como lo que está viendo Ezequiel. Por esa razón, amados míos, el Dios Todopoderoso, que es sabio en su plan de reingeniería, por medio del Espíritu de Dios, no simplemente lo deja todo lindo y ordenado, comienza a llenarlo de vida. Vida, 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 vida. A partir del capítulo número hay vida. Ezequiel precisamente entiende esto. Por eso en el bendito capítulo 37 de Ezequiel, Dios le permite tener una visión. Llega a un valle donde parece que hubo una gigantesca pelea. Y parece que el pueblo de Dios murió todo. No quedó ni uno solo con vida. Porque resulta que ahí están los cadáveres de todos los que murieron. Derrotados. Un pueblo entero derrotado. Un pueblo entero vencido. Un pueblo entero seco y sin vida. Y en ese bendito momento oye una voz que le dice: profetiza al Espíritu. Espíritu, ven. Y en realidad lo que él está declarando es la voz de Dios que está actuando. El Rey de los cielos que está tomando una determinación y ha enviado ese decreto y le dice: di a estos huesos, ¿me escuchan? ¡Vivan! ¡Vivan! Reciban espíritu y ¡vivan! Dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y los huesos parece que comienzan a tiritar. Parece que es un temblor. Parece que los huesos empiezan a saltar. Y los huesos empiezan a buscar. Y los huesos se empiezan a juntar. Y los huesos que estaban recontra resecos comienzan a tener médula. Pero médula no biológica, es espiritual. Y comienzan a juntarse los tendones y los músculos. Y finalmente dice la palabra del Señor que esos todos muertos se transforman en todos vivos. Y el Señor vuelve a levantarlos nuevamente. Y cuando se levantan todos, no son unos ejércitos miserablemente derrotados. Es un ejército lleno de gloria. Es un ejército lleno de gloria y lleno del Espíritu de Dios. Así que ese no es el valle de los huesos secos. Ese es el valle del ejército lleno del Espíritu de Dios, digámosle así. Eso es lo que ocurrió. Ese es el plan de Dios que trae vida. Vida espiritual, vida espiritual, vida espiritual. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque debo decirle algo, amado mío, santos del Señor, cuando nosotros somos llenos de la presencia del Señor, lo que el Señor quiere es abrir nuestros ojos y que nosotros veamos que la vida de Dios es mucho más, como enseña el Señor en los evangelios, es mucho más que el vestir, es mucho más que el comer, el trabajar. Los perritos igual tienen hambre, igual se las arreglan. Los pajaritos igual, las palomas. ¿Usted es como un perrito? ¿Soy yo como una paloma? ¿O soy distinto? La palabra del Señor enseña que el propósito de Dios en su creación no simplemente es crear lo natural. El propósito y el plan del Señor en su bendita sabiduría es que toda su creación, todo lo natural, sea lleno de lo espiritual. Es decir, que el Espíritu lo llene todo, absolutamente todo. Porque en esta visión que tiene Ezequiel, cuando ve la gloria del Señor, ve un trono, ve unos carros, ve una rueda, ve unos seres vivientes y parece que hubiese un director de orquesta porque todo se mueve al mismo tiempo. Y de repente Ezequiel se da cuenta qué es lo que está moviendo y qué hace que todo se mueva como uno. Es el Espíritu de Dios. Por esa razón, cuando lo toma a él y lo eleva, lo une a toda la gloria de Dios y él mismo comienza a ser movido por Dios. Y todos los lugares donde él se mueve, es Dios llevándolo. Es Dios llevándolo. Amados míos, nosotros necesitamos tener esa visión espiritual de la vida. Y esa visión espiritual se refleja precisamente en nuestras oraciones. Usted todavía está en ese nivel de oración en el cual está pidiendo salud, trabajo, una casita si es que no la tiene. ¿Usted todavía está pegado en esa oración? ¿Usted todavía está pegado en esa oración porque tiene un problema, su hijo, su mamita que está media viejita ya? ¿Está pegado en esa oración todavía usted?
esa oración es muy natural. Eso es parte de esta vida. El Señor quiere que vivamos en su presencia y en su gloria por la eternidad. Eso es lo que enseña Ezequiel. Cuando él es lleno de la presencia, el Señor comienza a ver lo que nadie ve. Comienza a ver cosas extraordinarias y el Señor comienza a introducirlo donde es imposible que Él esté. Y el Señor lo toma, lo lleva a Jerusalén. Y aun cuando era imposible que Él entrara a Jerusalén porque estaba muy lejos, el Señor no solamente lo transforma y lo lleva a Jerusalén, sino que le permite entrar al templo. Y él que pensaba que no podía entrar al templo, allí está. Y Dios le muestra lo que está ocurriendo. Cuando usted lee los últimos capítulos de Ezequiel es pura gloria, esa cosa es extraordinaria. Eso todavía no ha ocurrido. ¿Sabe lo que está viendo Ezequiel? El mundo espiritual. Por eso todo lo ve lindo, todo lo ve hermoso, todo lo ve lleno de gloria. Y todo lo ve lleno de su presencia. Amado mío, con esto no le quiero decir que se olvide las cosas de su vida natural. Porque ni siquiera yo puedo hacerlo. Tengo que comer, tengo que trabajar. Todavía estoy criando hijas, así que ahí tengo que ser papá todavía. Tengo mi mamita que también es mi preocupación. Pero no debo desenfocarme y debo entender que yo no solamente soy un animal biológico, soy un ser espiritual. A ver de nuevo, soy un ser. Soy un ser. Repito de nuevo, soy un ser espiritual. ¿Lleno de qué? Del Espíritu de Dios. Lleno de la vida de Dios. ¿Qué es lo que anhelo? Lo espiritual. ¿Qué es lo que busco? Lo espiritual. ¿Qué es lo que me trae verdadera bendición? Lo espiritual. Porque cuando nosotros buscamos lo espiritual y estamos tremendamente enfocados, tal como enseña Pablo en varias de sus epístolas, y miramos nuestras circunstancias tal como las veía David, si el Señor es mi pastor, ¿qué me falta? Si el Señor lo llena. No estamos cantando eso. Tú lo llenas. Entonces, ¿qué estamos pidiendo por la reflauta? Cantamos sin entendimiento, cantamos sin fe, cantamos sin creer. Si el Señor es todo, entonces, qué bacán. Tal como dice Pablo, en el contexto de la epístola a los Filipenses, le dice al hermano, mire, no se enreden con tantas tonteras. Miren, yo he aprendido que tanto en la pobreza, porque he pasado por momentos de pobreza. Claro, hoy día me ven dignamente, pero resulta que, sí, en serio, yo no sé cuántos de ustedes han pasado por ese momento de la vida en que andan caminando en la calle y mirando para abajo, como para encontrar qué, ¿ven? Una moneda. Sí, pues da vergüenza andar pidiendo moneda, entonces más dignamente anda. Y parece que toda nuestra vida es eso, mirar hacia abajo. Bueno, como yo soy bastante viejo, yo vengo del siglo pasado. ¿Alguien alguna vez conoció los teléfonos públicos? Teléfonos públicos, levante la mano. Foto ahí. Teléfonos amarillos. ¿Alguien usó esos teléfonos amarillos? Bueno, yo visitaba los teléfonos amarillos. ¿Y saben qué iba a hacer? A ver si a alguien que había quedado una moneda. ¿Y por qué lo menciono? Porque a cosas como esas se está refiriendo Pablo. Y dice Pablo, ¿saben qué, hermano? Les voy a contar algo. La he pasado en algunos momentos sin nada. Pero he aprendido, el Señor me educó, el Señor me enseñó. ¿Cómo? Porque está la vida de Dios en mí. Entonces he aprendido, ya sea que lo tenga todo o que no tenga nada. Si la presencia del Señor está en mí, me siento igual gozoso. Como decía un humorista, cuando la presencia del Señor está en mí, me lo vacilo. Sí, es un gozo. Entonces cuando vienen las circunstancias de la vida, ¿qué? Cuando vienen las circunstancias de la vida son eso, son cosas que pasan. Además ya les dije el primer elemento clave, el Señor siempre y permanentemente nos está moviendo, entonces las cosas nunca van a ser exactamente iguales. Por lo tanto debemos entender que el Señor nos mueve, el Señor nos llena de su presencia. Y en tercer lugar, un elemento clave, y con esto yo concluyo, comunicación. No solamente movimiento, no solamente vida, comunicación. Porque justamente en Génesis capítulo 1,
Después que aparece el bendito Espíritu de Dios allí revoloteando sobre las aguas, ¿qué dice el versículo 3? Y dijo Dios, y Dios comienza a hablar, y Dios comienza a decretar, y cada palabra del Señor se transforma en un decreto que comienza a construir todo. Y tal como leímos en el libro del Apocalipsis, ¿qué es lo que hay que hacer con la voz del Espíritu? Oír la voz del Espíritu. Y justamente cuando Ezequiel es lleno del Espíritu, ¿qué es lo que hace el Señor? Le habla. ¿Y qué es lo que le dice? Ahora a ti te envío, ¿para qué? Para que hables. Habla, 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 habla. Es un contrasentido cuando alguien en un ambiente de gloria se llena de la presencia del Señor y pisa al diablo. Y después que se despide, viven la vida así. Justamente hay una palabra del Señor por Ezequiel. Y le dice, hay algunos de mis profetas, dice que son perros mudos. Perros mudos. ¿Se imagina usted tener un perro mudo como guardián? Véndalo, porque ese perro no sirve para nada. Y eso mismo le dice el Señor a Ezequiel. Hay alguna gente de mi pueblo que no me sirven para nada. Porque alguien lleno de la gloria y de la presencia de Dios y del Espíritu de Dios, ¿qué tiene que hacer? Hablar, 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 hablar. Porque esa palabra del Señor, esa palabra es constructiva. Los hebreos le llaman la Lashon HaKodesh, es la palabra santa. Cuando alguien se llena de la palabra de Dios, porque aquí tiene una experiencia espiritual tremenda, Ezequiel, y ve un rollo, la palabra escrita, y el Señor le dice, abre la boca, cómete el rollo. Y él se llena de la palabra del Señor. Y al abrir su boca, la palabra del Señor sale. Y eso es lo que hoy día se necesita en el pueblo del Señor. Que el pueblo del Señor esté tan lleno del Espíritu de Dios y de poder como de palabra de Dios. Como de palabra de Dios. Hoy día es una cosa absurda que lugares que se autodenominan iglesia se reúnan como para animarse, inyectarse ánimo, declararse discursos motivacionales, pero que no son palabra de Dios. No son palabra de Dios. Necesitamos palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que transforma, la palabra de Dios es la que sana, la palabra de Dios es la que edifica, la palabra de Dios es la que liberta, la palabra de Dios es la que todo lo ordena, palabra de Dios. Por lo tanto, amado mío, si usted vino a este tiempo de culto retiro, largo su día de culto retiro, ¿eh? Menos mal que yo soy invitado y me voy a ir antes. Igual tengo que hacer. Soy pastor, soy papá. Pero ¿qué quiero decirle? Lo que el Señor quiere hacer poderosamente es darnos una palabra poderosa. Por lo tanto, cuando el Señor lo esté moviendo, no se asuste. Cuando vea que algunas cosas de su vida comienzan a caerse, tampoco, no se complique con eso. Si el Señor lo quiere deshacer para después volver a reconstruirlo, ¿y cómo va a quedar? Bien, pues, súper bien. Lleno de su presencia, lleno de gloria. Y eso que parecía una desgracia se va a transformar en testimonio. Entonces después, cuando usted declare palabra de Dios, no va a hablar de un discurso evangélico, va a hablar de su testimonio, porque la palabra de Dios se va a hacer viva en usted. Esa palabra es la palabra poderosa, esa palabra es la que hoy día falta. Esa es la palabra que Dios quiere llenar a su iglesia. No gente que escuche cosas, gente que viva, gente que tenga experiencia. Hay algo hermoso que se aprende en el libro de los Hechos. Yo también he enseñado Hechos. Cuando enseñen Hechos, invítenme para que yo les comparta esa materia. En el libro de los Hechos hay algo muy hermoso que ocurre. Y es que cuando el Señor está tocando aquí a su gente, los está llenando de una palabra poderosa. Y el Señor les permite ir pasando de problema en problema, problema en problema, problema en problema. El libro de los Hechos es un libro lleno de problemas. Entonces, ¿para qué nos sirve ese libro? Para aprender cómo resolver los problemas. Pero resulta que los problemas, ¿quién los resuelve? La gente llena del Espíritu Santo. Y a partir de todas esas cosas es como la gente se va haciendo fuerte, fuerte, poderosa. Por lo tanto, si últimamente le ha ocurrido algo no muy grato, le tengo una buena noticia.
El Señor, con eso que está ocurriendo en su vida, tiene un plan perfecto. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Dejar que el Señor lo mueva y lo ordene. ¿Qué es lo segundo que tiene que hacer usted? Dejar que la vida de Dios lo llene, para que surja la vida espiritual que el Señor está construyendo en usted. Tal como dice Pablo en el libro de Filipenses, aquel que comenzó la buena obra, ¿cómo la va a terminar y cómo va a quedar? Perfecta. Pero tenemos que dejar que el Señor esté construyendo, edificando y llenándonos de su vida. Tenemos que eliminar todo aquello que es nuestro. Y sobre todas las cosas, tenemos que abrir nuestra boca. Atrevernos a abrir nuestra boca. Porque ese testimonio poderoso es lo que permite que esta palabra constructiva, esta palabra sanadora, esta palabra salvadora, salga del espacio donde nosotros estamos y el Señor nos lleva afuera. Sea donde sea que ustedes le hablen la palabra del Señor, a toda la gente que Dios se le aparece, no solamente le habla, sino que el Señor también lo llena de su palabra y finalmente lo envía. Así que aquí somos todos los que estamos aquí. Enviados. ¿Enviados a qué? A llevar su palabra. ¿Y cómo va a ser esta palabra? Poderosa. ¿Por qué? Porque por eso el Señor nos quiere llenar de su Espíritu Santo. Póngase en pie. Cierre sus ojos. Levante sus manos. Comienza a adorar al Señor. Adora al Señor. Comience a orar a nuestro Padre Eterno y a darle gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en mí. Gracias, Señor, por lo que estás ordenando. Gracias, Señor, por lo que quieres reconstruir. Gracias, bendito Señor, porque lo que estás haciendo, Señor, es bendición para mi vida, Señor. Lo que estás haciendo es bendición para mi vida, Señor. Y lo que estás haciendo lo acabarás, lo terminarás. Y será lleno de tu presencia. Y será lleno de tu gloria. Y yo lo publicaré, Señor. Yo lo publicaré. Y esta publicación, Señor, será de bendición. Será de bendición. Será de bendición. Será de bendición. Aleluya. Alabemos al Señor. Santo, bienvenido a este lugar. Dígalo con convicción. Jesucristo, bienvenido. Sí, Señor, tú eres nuestro Señor. Te alabamos, Dios. Aleluya. Gracias, Padre de gloria, por hacernos tus hijos. Sí, Señor. Bienvenido a este lugar. Espíritu Santo. Oh, sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por lo que estás haciendo hoy. Bendice, Señor, a todo tu pueblo, a cada uno de tus hijos e hijas aquí, Señor. A los niños que están en su sala, Señor. Independiente, Dios, de su edad. Llénalos de tu presencia de gloria. Oh, sí, Señor. Llena de tu poder, Señor, y de tu presencia nuestras vidas, Señor. Que seamos realmente moradas, Dios, Señor. Llénanos de ti, Señor. Nos sometemos, Señor, a tu voluntad, a tu dirección, a tu palabra, Señor. Espíritu Santo.